acá me conocen? Bien. Igual hay mucha gente que no, está muy bueno esto. ¿Quiénes de acá, de los que me conocen, alguna vez estuvieron en una charla mía o en una exposición mía? Bien, bueno, más o menos los mismos. Joya. Para los que no me conocen, primero me voy a presentar, ahora le voy a dar a Juan para que se presente también. Yo soy Julieta Salasgati, soy la gerente comercial de Archgroup. Y un poco mi manera generalmente de hablar, de exponer, es como medio desordenada, pero por eso les pido que se concentren, que me escuchen. Y si van teniendo dudas, las pueden ir anotando. Después mi idea es que tengamos un espacio para preguntas. Dicho eso, ¿te querés presentar? Me presento también. ¿Cómo están? Soy Juan Sotile, soy el gerente de marketing. Ahora también me interesa saber quién me conoce a mí. Más o menos estamos en un número parejo. Dejá de competirme. Yo compito en todo, así que la próxima quiero que me conozcan más. Sí. Voy a pasar a saludar. Bueno, vamos a empezar. ¿Querés que arranquemos con la dinámica? Dale, primero se las voy a explicar un poquito. Como les dijo Rach, la idea de este tablero es tener un checklist, es tener claridad en qué tenemos y qué no. Y más allá de qué tenemos, ahora yo me voy a poner medio policía, viene el momento policía, que siempre es divertido, bueno, ahí estoy yo. Un poco la idea de este checklist es tener claridad en si lo que tengo está bien o no. ¿Se acuerdan que Melero hace un rato habló de criterios? Muchas veces podemos decir, esto está bien, esto está mal. Bueno, ¿basado en qué? Bajo el criterio de qué. Si yo puedo hacer una dominada y nunca en mi vida entrené, bueno, tal vez eso está bien. Ahora, si yo hago solo una dominada y entreno 5 veces por semana hace 3 años, el criterio ahí me mostraría que tengo mucho por mejorar. Eso es lo que vamos a buscar acá y por eso digo que me voy a poner en modo policía, porque probablemente lo que haga es decirles, ¿tienen esto? Y me van a decir que sí, yo les voy a hacer 3 preguntas y les voy a decir que lo tienen que reconvertir, para decir una palabra más amigable. Bien, vamos a ir empezando entonces. Lo primero, lo que mencionó Rach hace un ratito, fue un poco esto de entender qué es un sistema, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto de sistemas, como que es la palabra que tal vez está un poco quemada? Ahí te sumo algo que conversábamos y conectando con la sesión de Andy, es que para poder incorporar estas nuevas tecnologías, sobre todo hablando de inteligencia artificial, es fundamental tener un sistema clarificado para poder entender cómo esa nueva tecnología o esa nueva incorporación va a estar alineada con los procesos que ya venimos trabajando. Y desde ahí es que Juli va a estar retándolos, quizás, esperemos que no tanto, para poder revisar cómo están trabajando y desarrollando esos sistemas. Así que vamos a darle principal foco en sistemas de marketing y de ventas, porque es nuestro expertise. Y desde ahí después vamos a pasar a explicar o compartirles también cómo construir esos sistemas y Exacto. demás. Después del mediodía vamos a hacer operaciones, recursos humanos. La idea es que se vayan hoy, o por lo menos a mí cuando voy a eventos o a aprender algo nuevo, pienso, bueno, ¿cómo llegué? O cómo llego y cómo me quiero ir de ese lugar. La idea un poco es que hoy se vayan de acá con esto para sentarse 1 hora más, 2 horas más con su equipo y poder masterizarlo y entender qué es lo primero que tienen que hacer la semana que viene. Tal vez no mañana porque le vamos a dar un changüí, pero sí el lunes. Es decir, bueno, ¿dónde está la restricción más importante que al solucionarla puedo lograr grandes resultados en mi negocio y con mi equipo? Bien, vamos a ir con la parte del checklist bastante rápido porque no es lo más importante es pues cómo los podemos reconstruir, mejorar, etc. Vamos a empezar por el de marketing. Dale. Están al revés, así que pueden ir a la página. Me siento cancionero. Sí. Vamos a ir a la página. Toma. Para que tengas uno, voy a ir empezando yo. Vos, Juan, me agregás cosillas donde quieras. Dale. Perfecto. Sistemas de marketing. Fíjense que tiene un total sobre 9 elementos. El primero es el sistema de gestión del área. Tengo un responsable de área, tengo un líder que está medido por objetivos, que tiene indicadores para saber si lo que está haciendo está funcionando o no. Pueden ir completando ahí. Después tenemos monitoreo y tableros de reportabilidad y gestión. ¿Tengo realmente un lugar donde yo
sin esa persona responsable, puedo entrar y entender si las cosas se están haciendo, qué números tengo. Porque, por ejemplo, muchas veces pasa, tal vez me estoy adelantando un poco, pero muchas veces pasa que les pregunto, bueno, ¿tenemos tableros de marketing? Sí, claro que sí. ¿Cuántas reuniones tuviste el mes pasado? Tuve como 7. A ver, mostrame el tablero. Y en el tablero salen 0, por ejemplo, o 2. ¿Por qué? Porque esas reuniones tal vez eran charlas, conversaciones, con alguien que hablé en un evento. Y me toman eso como una reunión de ventas y está como muy alejado. Como para que lo tengan en cuenta. Ahí lo que tienen que evaluar es si hay una sistematización de esa información. Además de que exista ese tablero, si hay una recurrencia en la actualización, si hay un seguimiento, si hay un responsable. Porque muchas veces desarrollamos el tablero, lo vemos como una restricción y una necesidad, pero después lo dejamos de ver o lo vemos a 3 meses. Y ya pierde el sentido y la funcionalidad si uno piensa en esta lógica de mejora continua y ser mejor que la última vez que actualizaste ese tablero. Totalmente. Bien. Sistema de generación de reuniones proactivo. ¿A través de qué canales están generando hoy reuniones hoy? Si son una de las empresas que la mayor cantidad de sus clientes, el 80-90% de sus clientes nuevos, vienen a través de referidos, directamente acá tienen que poner que no. No hay mucha vuelta. Si tienen algunos que otros canales, si están implementando... Me atraganté. Si están implementando ciertas acciones proactivas, pueden poner que sí y después vamos a revisar en específico. ¿Proactivo qué quiere decir? O la gran diferencia, o para mí la más fácil de entender entre reactivo y proactivo es, un canal reactivo es donde yo pongo o cuando yo pongo la información ahí afuera, sea que lo hice entregando mi servicio y me recomendaron, o a través tal vez de Meta, puede ser, que yo pongo toda mi info, pongo mi publicidad y después tengo que esperar si me vienen a buscar o no. Si mañana me vienen a buscar 0, un problemón, probablemente de flujo de caja. Y si mañana me vienen a buscar 100 y mi capacidad operativa no me permite llevarlo a cabo, probablemente tenga otro problema que resolver. Un poco más feliz, pero un problema al fin. Para sumar ahí, el gran parteaguas es estrategias de outbound o de inbound. O sea, una empresa de servicio como las nuestras, de nuestro tamaño, necesariamente tiene que desarrollar estrategias de outbound. Tiene que pensar un circuito de conversión de pauta paga o algún otro recurso, eventos, reuniones, pero un circuito de conversión que le dé recurrencia y predecibilidad. A eso Exacto. Es cuando nos referimos de reuniones proactivas. Es una estrategia que sale a buscar a ese potencial cliente que lo tiene clarificado y que testea y hace pruebas en una plataforma en particular. ¿Es más difícil que nos compren? Claro que sí, porque los canales proactivos lo que hacen es buscar generarle la necesidad a la persona que está enfrente, porque la salimos a buscar nosotros. Si ustedes recuerdan cierto momento del proceso de marketing nuestro hacia ustedes, algunos no tenían ni idea de quiénes éramos, qué hacíamos, dónde estábamos. Y a través del proceso, primero de marketing, con los mensajes, no sé de qué canales pudieron haber llegado, después a través de las reuniones de venta, nosotros lo que buscamos es generar la necesidad, mostrarle la urgencia y después viene la venta. Eso es un canal proactivo. ¿Por qué? Porque yo le tengo que mostrar qué tiene, qué no tiene, por qué lo necesita y por qué yo soy la persona o la empresa indicada para llevarlo a cabo. Entonces, ¿es más difícil que nos compren? Claro que sí. Pero tenemos mucho más volumen para lograr resultados que esperando que alguien sea bueno y me recomiende. Bien. Sistema de recuperación de reuniones. Rach habló un poquito de eso hace un ratito, que es cuando yo empiezo a generar resultados sobre mi generación de demanda, cuando empiezo a tener reuniones de venta, ¿cada cuánto los vuelvo a contactar? ¿Están en algún lugar? Muchas veces pasa que se nos pierden los prospectos, que si yo les pregunto, ¿qué pasó con las reuniones de venta que tuvieron en enero del 2024? ¿Dónde están? ¿Los volvieron a contactar? ¿Saben si hoy contrataron a la competencia? ¿Si siguen teniendo la misma necesidad? ¿Si los que no tenían dinero hoy lo tienen? ¿Dónde están esos prospectos? ¿Lo tenemos sistematizado? ¿Hay una recurrencia para contactarlos? Y ahí sumamos también una fase anterior, que es la de lead a reunión. Nosotros todos nos medimos por reuniones, o ese es el objetivo en el área de marketing, poder sistematizar ese proceso y evaluar y medir la performance de cada equipo, de cada implementador en reuniones.
Pero hay un gap muy grande entre la generación de leads y la generación de reuniones, y a ese lugar también es donde apuntamos con una estrategia de recuperación. En Arch Group, por ejemplo, nosotros generamos 5.000, 6.000 leads por mes, pero terminamos teniendo 300, 350 reuniones de venta. Entonces, todo el tiempo estamos pensando estrategias para poder traer esos leads que en algún momento les interesó la internacionalización y llevarlos a una reunión de venta para que después Juli le venda. Exacto, no, yo no. Bien. Después tenemos el sistema de nurturing. La diferencia entre el seguimiento, que lo vamos a ver después en la parte de ventas, y nurturing es básicamente un seguimiento a largo plazo. Cada cuánto contacto a los que no me compran, qué les envío, cómo se los envío, por qué, quién se los envía, quién es el responsable, cada cuánto lo tiene que hacer, perdón, y por qué está llevando a cabo ese sistema. Tal cual. Ahí además, piensen que en general los canales de atracción son muy rápidos. Nosotros hacemos una publicidad en Meta y el usuario ve 3 segundos, 2 segundos de su tiempo, cada vez es menos encima el tiempo de atención al video, al anuncio que hicimos. Entonces es fundamental que si ahí captamos su atención, si lo incorporamos a nuestra base de datos, ¿de qué manera lo voy a seguir educando y formando para llevarlo a una reunión? A eso es cuando nos referimos sobre todo a nurturing de marketing. Exactamente. Bien, después tenemos el sistema de ajuste trimestral de oferta, buyer, persona y regiones. Es básicamente, yo cuando digo básicamente siento que como lo simplifico mucho, pero es difícil. Pero es realmente o directamente cada cuánto revisamos lo que hacemos, para quién lo hacemos y cómo lo hacemos. ¿Tienen un sistema para hacer eso? Vieron que Andy hace un rato dijo, dentro de las empresas de servicio, tenemos que monitorear ciertas cosas diariamente. Bueno, esto probablemente no lo tengamos que hacer de manera diaria, sin embargo, sí tenemos que tener un sistema para saber cada cuánto lo hacemos, quién es el responsable, a quién le vendemos, por qué le vendemos, si estamos llegando por los canales correctos. Muchas veces nos pasa que estamos trabajando con una campaña y funciona y de golpe nos dimos cuenta que hace un mes no nos está generando ningún resultado. O hace 2 meses no está generando ningún resultado. Sin embargo, la inversión hace 2 meses sigue yendo a ese mismo canal. ¿Quién era el responsable de revisarlo? ¿Cuáles son los parámetros para saber que hay que dejar de invertir en un canal o iterarlo o invertir en otro buyer persona? Eso es un sistema de revisión continua. Ahí tengo un ejemplo práctico también de Arch Group, que nosotros hacemos un balance trimestral. Porque los procesos de venta de nuestros servicios suelen tardar 1 mes o 2 meses, en el mejor de los casos. O sea, tiene su reunión en 1 mes y al otro mes cierra. Entonces, para evaluar ese canal, no lo podemos medir en ese corte mensual, sino que lo hacemos trimestral. Y algo que nos dimos cuenta el año pasado, creo que fue en Q2, cierre de Q2, fue que estábamos generando mucho volumen de reuniones de Colombia, pero estamos teniendo una tasa de cierre muy baja. Y cuando lo empezamos a mirar trimestralmente hacia atrás, vimos que siempre esa tasa de conversión era del 2%, del 3%, cuando en otros canales tenemos una tasa mucho más alta. En otros países, perdón. Entonces ahí se tomó esa decisión trimestral, que a pesar de que afectó el volumen de reuniones de marketing, que es el indicador con que medimos a mi equipo, estaba siendo contraproducente para los resultados de venta. Entonces se tomó esa decisión de frenar Colombia y direccionar ese presupuesto a un mercado que nos daba mayor volumen. En ese caso fue de Colombia a México y darle más plata a ese país. Les encanta ir a reuniones. Después no te contesta. Bien, ¿querés seguir? Dale, sí. Sí. ¿Cuál fue el factor que te llevó a decidir realocar el presupuesto y no ajustar la R2 o el proceso de cierre? O sea, ¿por qué decidiste una u otra? Exacto. Básicamente es porque probamos esa ubicación con múltiples vendedores, con ajustes de script. No es que la decisión se tomó en Q2, pero ya en Q1 habíamos visto que la tasa de conversión era baja. Entonces trabajamos en rotar el vendedor al que le asignábamos, rotar el R2, hacer un ejercicio de prueba de ese mercado, y seguíamos viendo la misma situación. Íbamos a ver las reuniones y el colombiano estaba muy interesado, pero después se iba a hablar con el directorio y nunca más volvía a comprar el servicio. El directorio. Y cuando hacíamos el comparativo con un lead mexicano o un lead chileno, veíamos que ahí, yo voy a hablar en lead, es bastante reduccionista de las personas, pero es la forma que hablamos en marketing.
Cuando fuimos a ver el mexicano o el chileno con una inversión similar, porque estábamos pautando más o menos la misma plata en ambos mercados, nos daba un retorno mucho mayor. Entonces la decisión fue más que nada para optimización presupuestaria. Igual es otro camino posible sentarse y evaluar si es un problema del script de venta para esa ubicación en particular. Pero como nosotros ya teníamos, y ahí si querés sumarle, experiencias vendiendo en Colombia, ya veníamos viendo esa inconsistencia o esa tasa negativa, entonces la decisión más eficiente fue vayamos con más plata a México y dejemos este mercado. Totalmente, no es un trabajo aislado de marketing nada más. Tal cual. Justamente es un trabajo de la dirección comercial de decir, bueno, si yo tengo 10 comerciales y siguen logrando los mismos resultados consistentes en otros mercados y Colombia viene hace 6 meses, porque digámosle 6 meses, 8 meses, con un alto volumen de reuniones de R1, bajo volumen de R2, que es como nuestro proceso comercial, que son generalmente, siempre hay excepciones, 2 reuniones. Pasan muy pocas y la razón generalmente por la que no pasan es que dejan de contestar. Vos lo que sacás es dentro de las generalidades patrones que te llevan a tomar decisiones. Esos patrones es si el 90% de los prospectos colombianos va a una reunión, avanza propuesta y no contesta, y el 90% de los prospectos, perdón, estoy muy atragantada, el 90% de los prospectos mexicanos, argentinos, chilenos, tiene la misma reunión y después avanza propuesta y tiene una segunda reunión, por ejemplo, vos empezás a sacar generalidades. Entonces lo que haces es, en base a eso, tomar ciertas decisiones. Y de hecho no fue que se cortó de un día para el otro, se fue probando mucho antes, que es lo que dice. Ay, gracias. Ya muerta. Pasemos al siguiente punto. ¿Contestamos? Después lo podemos ver más en particular, si querés. Bueno. Vamos, igual no se preocupen que, si se fijan, hay otra columna que pregunta si hay que reconvertir o repensar ese... Es la idea. Sí. Igual eso también me haría cambiar mi estrategia, ¿eh? Está bien tomar la decisión de decir, bueno, ya no gasto más esfuerzo acá y me voy allá porque allá me está funcionando. En nuestro caso, nosotros... Pero hay alguien que vende en Colombia. Claro, sí, tal cual. hay que ir a preguntar. Y tiene que ver también con nuestro servicio, nuestra situación particular. No estoy yendo a... Dejen de vender en Colombia. Mentira, porque tenemos un montón de clientes colombianos. Mentira. Claro. Hay variables que nosotros sí dejamos fijas para poder comparar, porque si no es una infinidad de opciones para tener en cuenta. Las variables son tamaño de empresa, tipo de tomador de decisión. Entonces, yo comparo el dueño de una empresa, una software factory de Colombia con uno de México y hago ese comparativo en cantidad de reuniones que tuvimos versus cierres y ahí es donde definimos, aunque quizás estamos pifiándolo nosotros en el lead que estamos atrayendo o en la estrategia de venta o en el script o es una restricción cultural, pero en ese momento nos impactaba mucho más sacar esa plata, esos, no sé, $3.000 estábamos invirtiendo en Colombia y ponerlos en México. Porque México me estaba dando mayor recurrencia de reuniones, o misma cantidad, pero mejor conversión. Fue más una decisión estratégica, no tan... Y la conclusión es la misma. Si yo no estoy funcionando por mí, por ellos, o por el servicio, o por el tomador de decisión, el que me está funcionando yo le voy a poner mayor inversión. Fin. ¿Entendés? Pues el siguiente punto es costo de adquisición, costo por reunión e inversión alocada al marketing. Si tienen claridad en estos indicadores, en estos números, si saben cuánto les está saliendo de una reunión, cuánto les está saliendo esa adquisición y si tienen en la cabeza rápidamente la inversión alocada al marketing, que es la puerta de entrada de sus ventas. Entonces, si tenemos una falta de claridad ahí, es difícil pensar cómo vamos a escalar esos resultados. Y lo que les estaba diciendo es que en la pregunta de si hay que reconvertir, lo vamos a ver en la presentación que tenemos. Ahí vamos a trabajar sobre estos puntos con un poco de casos de éxito y situaciones y perspectivas y cómo lo trabajamos en Arch Group. También para esas dudas, esas preguntas que tienen, tratar de encauzarlas. Exacto. Sistema de persona del área, inducción y entrenamiento. Tenemos responsable de hacer el entrenamiento inicial al equipo, tenemos responsables de medir, tenemos responsables de un entrenamiento continuo de ese equipo. Y después tenemos sistemas de performance del área, que es si mi equipo tiene objetivos, indicadores, si los medimos, qué reportabilidad, si está sistematizada la reportabilidad,
evaluación y retroalimentación de los resultados. Creo que eso está bastante explícito. Bien, vamos ahora a pasar al sistema de ventas, así después podemos ir revisando uno por uno para resolverlos. Dentro del sistema de ventas tenemos la gestión del área. Lo mismo que en marketing, tenemos un responsable que se maneja con objetivos, que tenemos indicadores o que tiene indicadores para saber si lo que está haciendo funciona o no funciona, o si lo está haciendo bien o no, en base a criterios. Vamos a ir a la página siguiente. Monitoreo y tableros de reportabilidad y gestión, lo mismo que en marketing, pero en el área de ventas. Fases del proceso comercial para ventas en frío con objetivos por etapa. Acá se empieza a diferenciar un poco. ¿Sabemos por qué fases pasan generalmente los prospectos que se convierten en clientes? ¿Sabemos cuántas reuniones tienen? Vieron que yo recién les dije como muy fácil. Generalmente nuestro proceso comercial son 2 reuniones. Excepciones son las que tienen 3. Y ninguna nunca jamás tiene una, porque si alguien quiere comprar después de una sola reunión es que probablemente no entendió lo que hacemos. Bien, tienen estandarizada la propuesta comercial. Esto quiere decir que hay un responsable de modificarla, evaluarla, analizarla constantemente y que tienen un tiempo de envío estandarizado. Muchas empresas de tecnología, me parece muy gracioso hablar de empresas de tecnología como si fuesen entes en la Tierra. Muchos dueños de empresas de tecnología, cuando hablamos de los tiempos de envío, me dicen, bueno, Juli, pero yo lo tengo que hacer a medida. Entonces, no puedo tener una propuesta estandarizada para después mandarla. Lo que se tienen que preguntar ahí es, ¿qué de mi propuesta puedo estandarizar? ¿Qué de mi propuesta puedo tener en distintos templates y después ir modificando? Si yo tengo tipos de empresa específicos a los que le vendo, bueno, tengo una propuesta base para este tipo de empresa, para la B y para la C. ¿Qué es lo que puedo optimizar ahí? Si no tengo nada de eso, sabemos que la respuesta es no. Y después tenemos, hay un sistema de seguimiento de valor agregado. Esto probablemente, bueno, los que me conocen seguro me lo escucharon repetir 500 millones de veces. Y los que no, si lo vieron en School, también hay un video mío, así que escúchenlo. Enviar un mensaje preguntándole a alguien si tiene alguna pregunta o si pudo ver lo que le mandamos, no es un seguimiento, es simplemente una conversación. Si el seguimiento no tiene frecuencia, canal y contenido, no es un seguimiento. Ahora lo vamos a ver en específico. Hay un script con objetivos y call to action para los buyer persona, para los distintos buyer persona. Definimos... ¿Qué estás haciendo? Pero yo tengo la PPT. No nos distraigas. Pero está en la presentación. Bien. Hay un script con objetivos y call to action para los buyer persona. De nuevo, la gran diferencia entre tener una conversación y efectivamente una reunión de ventas. O también yo les digo muchas veces, una presentación. Había un cliente, el dueño de una empresa, que hoy no está acá. Está vivo, pero digo, no está acá. Un besito al cielo. Que me decía que era muy buen vendedor. Y cuando yo escuchaba sus reuniones, era 1 hora, literal, no les estoy exagerando, 1 hora de él pasando 35 slides, contando lo que hacían, mostrando las tecnologías que vendían y cómo las vendían. Eso es una presentación, es esto. Yo acá no les estoy vendiendo nada porque no les estoy preguntando absolutamente nada. No es una conversación, no es una reunión de venta, es una presentación. Después tenemos, dentro del sistema de personas del área, la inducción y entrenamiento, lo mismo que marketing, responsable, métricas, evaluaciones continuas. Y sistema de performance, objetivos, indicadores, medición, reportabilidad, evaluación y retroalimentación de manera sistematizada con reportabilidad. Bien, ¿ya fueron completando todos? ¿No ponés? ¿Ponés que no tenés o que no completaste? ¿No pusieron nada? Bueno, no importa. Le voy a dar 5 minutos. Es un sí, un Lo podemos ir haciendo igual, contrastando después con... Sí, después pueden ir completando. 5 minutos para que vayan completando lo que fuimos conversando. Son y 48 y 51. 52.
Juan no puede ir dando vueltas, así que voy a ir yo. Se pueden acercar a mí, estoy... Siempre está bueno. Lo mismo con los 7 estratos. Y a mí por lo menos es muy personal, si yo como que no escribo, capaz puede completen uno solo y el otro que les quede para después, pero si no es como, si no lo escribís después te vas a olvidar lo que habló. O para mí me pasa. ¿Necesitan algo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Un solo clic. Por acá, venimos bien. Ponele. Por acá, bien. Bien. Atragantado. Por acá venimos bien. Ah, bueno. ¿Alguien tiene dudas, preguntas sobre No, alguno de los sistemitas que necesite? Ah, no vayan a comprar. Ay, todos tienen. Se me va a abrumar. Todos sí. Ah, muy bien. Sí, también. Sí a todo. ¿Estamos acá? Perfecto. Bien. Vamos entonces. Que no se me disperse la conversa. Poneme la PPT. Sí. 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 Bien, vamos a saltar la parte que ya la conversaron un poco. Ah, es que es... Ah, pusimos al revés. Exacto. No, ya está. Después lo pasás. Listo. Bien, vamos entonces ahora... Estoy gritando muchísimo, ¿no? Es que me pone nerviosa que me hablen arriba. Vamos a ir entonces ahora a revisar en específico, como recién uno de los chicos me decía, pusimos todo que sí, pero también que tenemos que reconvertirlo. Vamos a revisar específicamente y detalladamente qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, qué es lo que hay que reconvertir, para ver... ¿Qué? Ah, pensé que había dicho algo. Para ver qué es lo que hay que empezar a trabajar la semana que viene, porque dijimos que mañana los vamos a dejar relajarse. Exactamente. Además, si tienen dudas, es importante. Ahora vamos a entrar a revisar punto por punto y les voy a mostrar algunas formas en las que las implementamos nosotros en Arch Group, algunos ejemplos. Así que todas esas dudas las vamos a juntar y las vamos a hacer al final de mi exposición. Así después le damos la palabra a Juli y llegamos bien con los horarios porque estamos ahí. Hacemos marketing y ventas, anoten las preguntas. Cuando terminamos, les voy llevando yo el micrófono porque Juan no puede y las hacen. O se acercan a mí. Empezamos con sistema de marketing. En el sistema de marketing, como pueden ver, lo que tenemos que revisar son la estructura, objetivos, tableros de métrica y sistema de monitoreo semanal. ¿A qué me refiero con estructura? También para que puedan comparar ustedes internamente si hoy en día están reproduciendo una estructura convencional de un área de marketing de una empresa de servicios. A una estructura me refiero a roles clarificados con distintos perfiles, con distintos objetivos y un manager, un coordinador de ese equipo y una gerencia en nuestro caso. Puede ser que ustedes tengan directamente de gerencia un equipo de implementación, pero poder tener un organigrama de ese equipo y clarificados cuáles son esos roles y esos JDs. Y a este esquema le sumamos objetivos individuales por cada uno de esos implementadores. Así es como debería verse la estructura de marketing de su equipo o esa estructura por desarrollar, con múltiples implementadores, con objetivos clarificados. Y si se fijan, ese objetivo individual de cada uno de estos implementadores, en algunos casos quizás pauta paga tenemos distintos roles, pero el objetivo de cada uno compone el objetivo del manager. Así es como se estructura un esquema de facturación. Si nosotros queremos
facturar X cantidad de plata en el tercer trimestre y sabemos cuál es nuestro porcentaje de conversión habitual, podemos definir un objetivo aproximado de cantidad de reuniones. Y a su vez ese objetivo, fraccionarlo y dividirlo en cada uno de nuestros equipos de implementación. Y que cada uno de esos sepa al comienzo del mes y a lo largo del mes que tiene una meta por alcanzar. Es la forma, si quieren, una etapa anterior de lo que decía Andrés, de poder alinear todas las expectativas individuales con una general, pero desde el área de marketing. Es cómo poder alinear esos indicadores, esos objetivos, con un objetivo general que responde al interés de la empresa. ¿Puedo agregar algo? Una cosita chiquita ahí. En la segunda parte, en el segundo bloque, vamos a mostrarles lo que es un organigrama de rendición de cuentas, ¿sí? Y vamos a entrar más, para no hacerlo repetido en cada una de las áreas, vamos a mostrarlo simplemente en la parte de recursos humanos, directamente cómo es verdaderamente una estructura, porque la mayoría de ustedes, o normalmente cuando me pasa veo empresas, muchos tienen organigramas simples, ¿sí? El problema de un organigrama simple en una empresa de servicios es que no dice nada, ¿sí? Entonces, en el segundo bloque, en la parte de recursos humanos, vamos a explicar cómo nosotros trabajamos los organigramas de rendición de cuentas y qué es todo lo que realmente se tiene que ver y se tiene que analizar, pero no lo queremos repetir en cada una de las áreas porque es redundante, ¿listo? Sí, quizás igual detecten cierta sistematización, aparte es el objetivo de las charlas de hoy, cierta estructura similar que se aplica al área particular de marketing, al área de ventas, cada uno con su lógica de trabajo, sus objetivos, su forma de alcanzar esos objetivos. Entonces, estábamos viendo que el sistema de marketing se compone de estructura, de objetivos y de tableros de métricas. Acá les traje algunos tableros de métricas con los que solemos trabajar con nuestro equipo de marketing para poder entender qué resultados estamos alcanzando con cada uno de esos canales. Y acá es donde volvemos a la conversación de hace un rato. Si nosotros no sistematizamos esa información, si nosotros no nos medimos semanalmente en términos de resultados y KPIs esperados, nunca vamos a lograr una mejoría o nunca vamos a saber qué está dando resultado. Muchas veces he tenido reuniones, quizás con alguno de ustedes, que no tienen claridad en de dónde se generó ese volumen o cómo se generó ese volumen, o tampoco tienen claridad en dónde está la restricción de ese canal. Y esta es la forma, fíjense que es un Excel, ni siquiera es que trabajamos con un ERP mucho más complejo, sino que es la forma en la que nosotros en el equipo de marketing vamos sistematizando esos datos por cada canal, por cada implementador. Estos tableros responden a cada una de estas verticales, para el equipo de mailing, para el equipo de diseño, para el equipo de pauta. Entonces, así es una forma eficiente y esto es lo que quiero que evalúen internamente si ustedes hoy en día están trabajando en esa sistematización y si no hay que pensar en reconvertir o repensar ese proceso. Para eso está la tercera columna del papel. Y el último punto es el monitoreo. Esta es una estructura básica de monitoreo que solemos trabajar, pero si se fijan, responde a un trabajo semanal y circular con un equipo de generación de performance. Nosotros los lunes hacemos planificación de la semana basado en cuello de botellas, hay working time durante la semana, balance de resultados el jueves para poder tener el viernes de implementaciones. A veces lo hacemos, a veces no, ahí la veo a Sofi, a veces se nos va para el viernes. Y actualización de métricas, y ahí es donde el loop vuelve a cobrar sentido. Es decir, nosotros planificamos los cuellos de botella a resolver el indicador o el KPI. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo una campaña de mailing activa y tengo una restricción en la tasa de apertura, no es la tasa de apertura ideal que estamos apuntando, en general apuntamos a un 20% de apertura y tenemos un 5%, bueno, ahí esa restricción se desglaza, se desarma en múltiples accionables que va a ejecutar esa persona que tiene además un objetivo mensual. Eso lo auditamos el jueves y el viernes actualizamos ese tablero para entender si ese indicador mejoró o no y así podemos planificar la semana siguiente. A esto nos referimos cuando hablamos de un sistema de monitoreo para optimizar el sistema de marketing. Pasamos ahora a sistema de generación de reuniones. Si se fijan, son bloques que también responden a los puntos que fueron contestando. Este es sistema de generación de reuniones. Hay pelis también referentes para que les quede ahí la memoria emotiva con cada campo temático. Y ahora sí. En el sistema de generación de reuniones, lo que tenemos que revisar y auditar internamente en nuestro equipo es si tenemos circuitos cerrados, si tenemos sistemas de recuperación, nurturing y follow-up, que es eso lo que estuvieron contestando hoy, sistemas de ajuste trimestral de oferta, buyer, ubicaciones e inversión alocada, planificada y con potencialidad de escalar, obviamente basado en resultados.
¿A qué nos referimos con circuitos cerrados? A que tengamos una estructura con KPIs medibles, con qué tengo que generar y cuál es mi comparación. Si nosotros a un implementador, por más que contratemos al mejor implementador de Google Ads que conozcamos y lo metemos en nuestro equipo, si no le damos parámetros, si no le damos indicadores, si no le ponemos una meta, esa persona va a accionar para donde considere que es mejor y no va a estar midiéndose en términos de un comparativo. Y para poder entender si las cosas van funcionando y mejorando, necesariamente tenemos que compararnos con resultados anteriores. Entonces, cuando hablamos de KPIs esperados, hablamos de cuál es la tasa de apertura que yo espero en mis campañas de mailing, cuál es el CTR que yo espero en las campañas de pauta paga en Meta, cuál es la tasa de agendamiento en relación a los leads que generamos para un canal en particular. Cuanto más clarifiquemos eso, mucho más fácil es poder direccionar también el trabajo de un equipo de implementación. Si yo a un implementador de Google Ads lo meto en un esquema con estos indicadores y le digo, necesito que estos indicadores estén bien, va a poder trabajar en dirección a corregir eso. O quizás no sepa cómo revertir esa situación y ahí vuelve a hablar conmigo y pensamos estrategias para poder corregir. Tampoco uno no tiene la bola de cristal para poder corregir todos los KPIs, pero sí puede basarse en una hipótesis de trabajo y corregir en dirección a eso. Pero si no podemos identificar que ahí hay una restricción, que ahí hay un indicador que no está alineado con nuestra meta, es muy difícil después pasar al siguiente paso. Y además, perdón, como primera base, por lo menos sabes que están mirando lo mismo, ¿no? Que pasa muchísimo en los equipos de marketing, que es como, ay, me está yendo re bien, y están mirando, claro, absolutamente otra cosa que lo que es importante para los resultados del negocio. Gran aporte. Además, y otro tema muy central es basarse en percepciones. Es el enemigo del equipo de marketing, basarse en percepciones o escuchar solamente esas percepciones, sino que hay que sistematizar, entender y direccionar hacia dónde vamos a corregir. Unificar esa información en un tablero lo que nos permite es a todos mirar la misma información y por lo menos alinear. Muchas veces hay desvíos, no es que esto es una fórmula mágica, pero sí nos permite tener claridad en algunos conceptos y poder trabajarlo en ese sentido. Después, responsables a cargo. Muy importante también tener una persona llevando y ejecutando ese proceso, porque en general, para empezar estos canales, sobre todo, nos cargamos de tareas, nos cargamos de procesos nosotros porque tenemos que suplir ese bache o no tenemos la plata o estamos pensando pero todavía no contratamos a nadie. Pero esa lógica no nos va a permitir nunca escalar esos resultados. Por eso siempre es importante tener internamente un implementador que ejecute ese proceso, una cosa a la vez y bien hecha, como decía hoy Andy, o contratar un externo, tercerizarlo, pero que ese tercerizado también tenga pautas y claridad en sus objetivos, en sus resultados, y si no funciona, reemplazarlo. Reemplazarlo, tratar de corregirlo, obviamente, y más refiriéndome a un tercerizado. Checklist de procesos. Este tema también es importante. Si nosotros, volviendo a la idea de contratamos un implementador de Google Ads estrella, pero si esa persona no tiene una serie de pasos a trabajar y no se centra en los primeros indicadores que nosotros queremos que trabaje, y esa persona va a ir para donde considera que debería corregir o se va a basar en sus experiencias anteriores. Y en general esa lógica atenta contra los objetivos que vos estás persiguiendo. Entonces siempre tenemos que trabajar con un checklist básico de tareas y de procesos para poder mejorar esa performance. Y bueno, un poco en la misma línea, claridad de tareas diarias, semanales y mensuales. ¿Qué hacemos los lunes? ¿Qué hacemos los martes? ¿Qué hacemos los miércoles? ¿Qué hacemos los jueves? ¿Qué hacemos los viernes? ¿Qué hacemos al finalizar el mes? Poder tener esos principios y sobre esos principios poder trabajar es la clave para poder tener un circuito, una estrategia de marketing que pueda ir mejorando. Uy. Sí, como que no me toma el primero y el segundo salta 2 veces. No me acuerdo qué puse acá, pero les quería mostrar estructuralmente cómo se pone. ¿Qué? Sí. Cómo se compone el esquema de la maquinaria de conversión de reuniones de ArchGroup. Si se fijan, hay múltiples canales de generación de leads proactivos. Acá volvemos otra vez a lo que hablábamos más temprano. Estrategias de outbound, de salir a buscar ese tomador de decisión, ese potencial cliente. Y con un objetivo común. Esta máquina produce reuniones de venta calificadas. Lo puse a Chaplin también al principio porque es lógica maquinaria. Entonces, lo que tienen que pensar ustedes y repensar para la reconversión es si hoy en día están pensando en esa diversificación de canales, si están testeando un canal nuevo, qué tiempo le están dando a ese canal, cómo optimizar, cómo iterar esos procesos dentro de esa nueva estrategia. También está bueno ese ejemplo porque muchas veces decimos, no, bueno, pero si yo estoy probando. Eso es básico.
un canal debería tener 2 o 3 iteraciones para probar que funciona constantemente. Si yo implemento un solo canal con un solo mensaje y en un solo seguimiento y no funcionó, probablemente haya perdido mucho tiempo, plata, recursos, y el recurso humano, como no tiene resultados, se va a ir. Entonces, por eso está bueno ver ese ejemplo para las iteraciones. 100%. Y referido a ajustes trimestrales, a lo que nos referimos con ajustes trimestrales, si tienen una dinámica, un sistema de ajuste trimestral, es si hay un balance de resultados por canal y por implementador. Nosotros todos los meses cerramos, si yo a mi implementador de mailing le puse un objetivo de 40 reuniones en el mes, ¿cuán cerca, cuán lejos estuvo de ese objetivo? Nosotros en Arch Group le hacemos un reconocimiento económico si llega a ese objetivo que le habíamos seteado. Pero más allá de eso es entender si llegó, si no llegó, cuán cerca estuvo, dónde estuvo su mayor restricción y cuál fue el costo de adquisición por ese canal, si trajo ventas o no. Y ahí les puse el disclaimer de depende del tiempo de venta, porque acá nuevamente nosotros en Arch medimos trimestralmente los resultados de los canales, porque muchas veces una reunión se tiene un mes, pero se cierra dentro de los 3 meses. Y sería un error el mes 2 matar ese canal, cuando en el mes 3 vimos que en realidad tuvo 3 cierres. Entonces por eso hacemos un corte más trimestral, para entender cuál fue el costo de adquisición, el costo por reunión y el costo por resultado de ese canal individual, no de toda el área. Yo hago los dos, obviamente, porque mi rol gerencial, pero sí me interesa que el equipo individualmente pueda ver los costos de adquisición que está desarrollando y cómo mejorar en ese sentido. Bueno, ahí entra un poco de clarificación de la oferta, que Juli igual les va a estar contando más adelante. Y la ponderación de canales y de ubicaciones es nuevamente esta historia que les contaba de dejamos de ir a Colombia para poder ir a México, o dejamos de activar un webinar. Hace poco estábamos testeando un webinar particular de 5 errores en la internacionalización. Lo probamos un mes. Empezó a generar inscriptos, pero no nos daba volumen de resultado. El segundo mes empezó a mejorar el agendamiento, pero era muy bajo en relación a los otros. Y en el tercer mes sacamos la conclusión de que esa plata que estábamos alocando ahí era más eficiente con un formulario de agendamiento que ya nos estaba dando un volumen mayor, y se tomó la decisión de frenarlo. Pero obviamente esto es en base también a la experiencia de que hace 6, 7 años que Arch Group hace webinars. Entonces ya tenemos el conocimiento de cómo debería responder ese canal en particular. O más, ¿no? 8 años tiene. ¿Cuánto hace que das vos oradora de webinar? 7, sí. Pasemos a sistema de personas. El sistema de personas tenemos que pensar en la inducción, en el entrenamiento y en las JDs. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos puntos? Nos referimos a un sistema de inducción que permita a nuevos implementadores, nuevo equipo, entender cuál es el sistema de trabajo y poder alinearse y adaptarse rápidamente. La inducción del equipo de marketing de Arch Group es de 1 semana. La inducción de un comercial en Arch Group es de 2 semanas y de un consultor creo que es 1 mes. No estoy tan seguro porque no estoy en el área. Pero lo que buscamos nosotros a lo largo de esa semana es poder alinear ese perfil. Es esto que les decía antes. Estos son los KPIs que nosotros trabajamos, estos son los indicadores, este es el sistema de trabajo, sobre esto vos te vas a tener que adaptar. Y eso es lo que me gustaría que ustedes revisen si hoy en día lo están pensando a la hora de contratar, y yo lo entiendo también, muchas veces es una charla, es tratar de llevarlos, pero cuando no hay claridad en eso es muy difícil después, al mes, evaluar si ese perfil está alineado con lo que nosotros esperábamos o no, y muchas veces demoramos mucho tiempo en entender si esa persona, si la restricción es por la persona, por el proceso o por el servicio o el producto que está ofreciendo. Acá, bueno, les quería compartir, no se ve nada, pero no importa, les vamos a compartir la PPT. ¿Cómo se compone nuestra inducción? Se compone de inducciones individuales para cada área y de una estructura de contenido por día a lo largo de una semana. En el área de marketing, como les decía, tiene una inducción de 1 semana. Y dentro de eso intentamos formar a la persona dentro de nuestros valores, dentro de nuestra forma de trabajo, pero también alinearlo con los KPIs, las expectativas que tenemos. Entonces, a lo largo de un mes ya podemos saber si esa persona está alineada, si no, y si la restricción es por esa persona o por la forma de trabajo o los indicadores. Un ejemplo práctico es, ahora con Sofi, que la tengo acá de frente, así que te voy a usar de referencia. Incorporamos un call center de leads, o sea, es un call center de llamadas tibias, no son en frío. Y vimos que la chica que está llamando viene generando, creciendo en resultados, no está llegando al objetivo todavía en el primer mes, pero sí vimos las cosas que puede optimizar para el segundo. Su restricción no estaba en ella, sino en optimizaciones de lo que estaba diciendo en la llamada, en el script, en mejorar el follow.
Y lo pudimos hacer porque ella, esta chica de call center, entró en un circuito que ya estaba preseteado, que nosotros ya tenemos indicadores esperados, y entonces pudimos corregir eso rápidamente y pudimos entender si ella estaba alineada con ese proceso o no. Pasemos a entrenamiento. Y entrenamiento, quizás la pata más floja que tenemos en el área de marketing, son más estacionales, son más en función de una restricción particular de un canal que hacemos reuniones y contenido y tratamos de traer también el conocimiento de otra área o de un consultor externo. Siempre estamos buscando mejorar en aspectos particulares porque, como ustedes saben, las herramientas de marketing se actualizan cada 15 minutos. Uno entra a Meta hoy, entra mañana y ya cambió toda la interfaz, cambiaron los botones o los movieron, los reagruparon. Entonces es fundamental tener una lógica de optimización de esos procesos. Y la estructura de JDs, esto yo lo había pensado más interactivo y cargan todos dura, pero los JDs es nuevamente la claridad de los procesos y las tareas. Nosotros tenemos clarificado cuáles son las implementaciones que hace cada uno de los implementadores de nuestro equipo. Sí, la interfaz es School, seguramente la conocen desde el lado como clientes. Este es un School interno. Si no la conocen, vayan, por Dios. También. Este es del equipo interno y es como el School de Google, o sea, es un Drive, pero mucho más interactivo, donde nosotros vamos cargando contenido y la persona que los va mirando o consumiendo puede ir avanzando también en ese aprendizaje, como una lógica de crecimiento también de ese aprendizaje. Y ahí es donde tenemos sistematizada la inducción de la primera semana y después las JDs clarificadas de esa persona. ¿Alguna duda? Me parece que estoy viniendo muy rápido, pero la idea o el objetivo que tengo yo con esta presentación es que ustedes puedan comparar la información que fueron poniendo en definiciones actuales y evaluar si hay algo que necesitan reconvertir, repensar, que podamos conversar hoy o que lo podamos llevar también a su consultoría. Pero poder comparar ese escenario con una forma de trabajo o una estructura que está dando buen volumen de resultados. Eso es lo que les decía hoy. Nosotros buscamos siempre compararnos con otro indicador. Si no, no hay forma de entender si lo que estamos haciendo está bien, está mal o cómo podemos mejorarlo. Si no hay preguntas, igual ya les había dicho, la consigna era que lo anoten y lo hablemos al final, pero como para hacerlo un poco más charlado. Sistema de evaluación. Con sistema de evaluación nos referimos a evaluación y cierre del mes por rol, evaluación mensual, trimestral, costo de adquisición y análisis trimestral. Acá les quería mostrar algunas gráficas con las que solemos trabajar nosotros en tableros de seguimiento para entender cuál fue el costo de adquisición de un canal en particular. Cuando hablo de canal, quizás me estoy adelantando un poco, pero me refiero a una estrategia específica de conversión. No me refiero a una plataforma en particular. Por ejemplo, Meta es la plataforma, pero dentro de Meta yo puedo tener un canal de conversión de mensajería WhatsApp y ese es mi circuito canal que estoy evaluando y donde tengo un responsable con un objetivo a alcanzar sobre ese. Entonces, lo que hacemos al balance del mes es poder entender si ese canal en particular, con la inversión que significó, está generando un retorno positivo para nosotros y dónde estuvo esa restricción, poder leerlo individualmente. Nos ha pasado muchas veces en Arch que el costo de adquisición general era positivo, pero cuando entrábamos a hacer el desglose había 2 o 3 canales que estaban subiéndonos ese valor, entonces ahí es donde entra una optimización potente, digamos. Uno puede cancelar ese canal, repensarlo o poder alocar presupuesto al otro. Esa es la lógica también de optimización presupuestaria para decir, bueno, este formulario me generó 50 reuniones, una estrategia nueva que estoy testeando de agendamiento por otro canal no me está agendando, o un ebook que se descarga y después agenda reunión, digo, pensando un canal distinto, no me está dando ese volumen y me generó un volumen de reuniones mucho menor, puedo alocar ese presupuesto en el otro. ¿Sí? ¿Claro eso? Evaluación trimestral. Otro ejercicio que hacemos mensualmente y trimestralmente es entender los resultados que fuimos alcanzando a nivel canal y a nivel país y cruzar esa información. Y esta es la lógica que nos permitió ver lo que les contaba hoy, que, por ejemplo, Guatemala, no les traigo los números porque son secretos, después podemos compartirlos, pero no se iban a ver, no tenía sentido. Esta fue la lógica que nos permitió entender que en Colombia estaba teniendo un volumen de reuniones muy alto, pero un total de cierres muy bajo, un porcentaje de conversión. Ahí lo que hacemos no es mirar absolutos, sino hacer comparativos, porque si yo miraría absolutos, veía que Colombia cerraba más que Costa Rica en cantidades.
pero en porcentaje de conversión era totalmente distinta la ecuación. Entonces, esta es la forma de trabajar con una evaluación trimestral. Hay otras, pero esta es la forma que nosotros encontramos como más eficiente para que ustedes puedan seguir midiendo la performance de cada uno de esos canales, de cada una de esas estrategias. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien. ¡Bravo! Bueno, Raquel dijo que iba a venir a poner la presentación para atrás y no vino. Hay como nos pasa con Ju que siempre ordenamos, el flujo natural sería marketing-ventas, pero siempre queda ventas primero en todas las presentaciones que hacemos. Ventas, marketing. Sí. Nada. Tenemos esas cositas. Cositas. Bueno, toda spoileada la presentación, ¿no? Bien. Vamos, primero, ¿quién tiene hambre? Excelente, yo tengo un hambre. Pero ya terminamos y vamos a comer y después volvemos. Dicho eso, vamos ahora, yo como sabía que venía marketing antes, si se dieron cuenta hay ciertas cosas que son similares. No iba a poner el tablero de nuevo para explicarles, porque es lo mismo, es la misma lógica de tener un sistema que funcione y que traiga resultados. Entonces lo que yo hice fue elegir las cosas que difieren de marketing para que puedan empezar a implementarlas y lograr resultados. Juan dijo algo hace un rato que no me lo voy a olvidar, porque es espectacular que lo tengan en cuenta. Hablaste de las percepciones vos, ¿no? Sí. Dijo como que las percepciones son malísimas. Pasándolo al paso del área comercial, el peor enemigo, esto se lo digo a todos porque yo sé que a todos le pasa, el peor enemigo de un buen comercial es la subjetividad. Este estaba súper interesado, así que le voy a hacer más seguimiento que a este que en realidad me hizo muchas preguntas. Entonces estaba como medio como que no le gustó lo que decía porque me hizo muchas preguntas, así que no le voy a hacer tanto seguimiento. Cuando específicamente empezamos a conocer distintas culturas o empezamos a conocer distintos tomadores de decisión o distintas industrias, también tenemos que empezar a entender que la objetividad, que las rutinas, que los responsables de esas rutinas son los que nos van a llevar a lograr los resultados dentro del área comercial. Dicho eso, era nada más que lo quería agregar para que lo tengan en cuenta. Ahora lo vamos a hablar dentro del seguimiento. Dentro del sistema de personas, fíjense que yo voy a ir un poco más genérico, pero lo van a poder ir ubicando en lo que completamos recién. Dentro del sistema de personas del área, tenemos inducción, entrenamiento, evaluación y auditoría, bastante parecido a lo que vimos en marketing. No hay muchas diferencias dentro de lo que tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué es lo que a mí me importa que se lleven de acá? Esto lo vimos no en el último evento, pero en el de mitad de año del año pasado. Si alguien estaba, paciencia, ya había un par ahí que estaban, pero tengan paciencia. No voy a ir muy en específico porque no me interesa que lo revisemos ahora, pero sí, de hecho todo esto está en School, por eso yo les dije, si no entraron, entren. Sin embargo, es importante que dentro de la inducción y el entrenamiento de sus perfiles comerciales tengan claro qué tipo de perfil están buscando. Una cosa es salir a la búsqueda de un perfil hipertécnico y que yo le enseñe a vender, y otra cosa es salir a la búsqueda de un perfil comercial y que yo le enseñe la parte técnica. ¿Sí? Primero que son características distintas, se buscan objetivos distintos, ninguna está mal o bien, buscan objetivos distintos, pero lo más importante es que busquemos al perfil, que busquemos no porque es muy difícil entenderlo antes, podemos hacer una mini evaluación, pero es bastante subjetiva. Sí podemos hacer dentro de la inducción y el entrenamiento de nuestro equipo el trabajo para que todos nuestros comerciales sean challengers. Challengers, lo dije como muy en inglés, muy cool. Pero, ¿por qué se los pongo ahí? En los últimos, esto también está en School, pero en los últimos 40 años, el perfil comercial que mayor resultado lograba de negocios era el relationship builder. El consultivo, el que se tomaba un vino, un café, el que iba a jugar al golf con con el cliente, con el potencial cliente. Hoy en día, desde la pandemia particularmente, que como además de la globalización, no me sale la palabra, se digitalizó, muchas gracias. Si no la sabían ustedes, no. Se digitalizó todo.
El perfil que hoy se lleva alrededor del 60% de los contratos dentro de las empresas de servicio es el Challenger. ¿Por qué? Porque tiene 3 características fundamentales. Educa, customiza y lidera, o controla, pongámosle. ¿Qué quiere decir educar? Siempre la premisa de venta o cuando vamos a vender algo, un servicio particularmente, es que la persona que está enfrente no sabe lo que no sabe. Entonces yo, como comercial, se lo tengo que enseñar. No es desde un lugar de superioridad o educativo, sino cuando yo le enseño a la otra persona le estoy agregando valor. Si alguien me viene a preguntar, o si yo salgo a venderle a alguien internacionalización de empresas, lo primero que tengo que explicarle es por qué es importante internacionalizar su empresa. Si no, va a decir, ay, Julieta, está buenísimo lo que estás haciendo, pero yo ahora estoy con A, B, C, y lo va a ver lejano, o lo va a ver distinto. Si yo no le muestro, si yo no le agrego valor educándolo, es muy difícil que tome la decisión de contratarme. Dijimos, educa, customiza. Si yo para la venta de un servicio tengo las reuniones de la misma manera con el dueño de una empresa de tecnología que con el dueño de una agencia de marketing de 10 personas o con el dueño de una consultora que son 50 personas que ya venden en 20 países, probablemente con alguno de esos 3 no logre los resultados. Customizar nos diferencia, hace que agreguemos valor. Customizar el mensaje, customizar el tipo de reunión. Ahora vamos a ver en el script, pero customizar, digamos, hacerlo a medida, no quiere decir que tenemos que preparar 10 horas antes de cada reunión. Sí, saber que si tenemos ciertos tipos de perfiles a los que le vamos a vender, poder orientar. Nosotros tenemos, como dijo Andrés, creo que son como 500 videos de testimonio en la página web. Yo no le voy a mostrar el caso, bueno, justo los vi, el caso de OnePage al dueño de una empresa de tecnología de México, porque ellos son una agencia, bueno, y soy una agencia de expansión, argentina, que buscó otros resultados, que tienen otro tipo de perfil. Yo voy a customizar y seleccionar qué tipo de testimonio le voy a mandar a cada perfil para agregarle valor a lo largo del proceso comercial. Y por último, pero no menos importante, que controla la reunión. Controlar la reunión no es lo que estoy haciendo yo ahora, que es un monólogo. Es absolutamente lo opuesto. Es mucho más importante mostrar que sé o que estoy controlando la reunión a través de preguntas y la otra persona contestando que no sabe o contestando que no lo tiene o contestando que no lo había pensado, que yo explicándole 18 horas, como les dije hace un ratito, mostrando una PPT durante 1 hora y que la persona probablemente está viendo Infobae o WhatsApp o estar trabajando en otra cosa. Entonces es importante que sepan que para controlar una reunión no hay que monopolizar la charla, sino que hay que monopolizar las preguntas. Hay que pensar cuáles son las preguntas que cuando la persona que está enfrente me conteste que no sabe, se le empiece a generar como ese nerviosismo de decir, che, esta persona me está preguntando todas cosas que yo no sé, evidentemente, o que yo no tengo, evidentemente estoy en problemas. Eso lo va a acercar mucho más a tomar la decisión de contratarme que yo le esté mostrando todas las reuniones que tuve o mostrando todo lo que hace Archup o todos los casos. ¿Sí? Entonces, en términos de inducción y entrenamiento para el área comercial, tienen que tener esto en cuenta porque ahí es donde van a analizar qué tipo de perfil tienen, si es que es algo, como lo que hablamos hace un rato, si es que es algo del servicio o del perfil que tal vez no encaja con el mercado o que tal vez no encaja con el tipo de servicio que ofrecemos nosotros. Nos ha pasado de tener una comercial que es muy buena, muy responsable, pero no le salía como la venta, ¿cómo no? No le salía la venta consultiva, la venta direccionada a objetivos, a generar dolor, a generar necesidad. Ella era muy buena para otro tipo de venta. Entonces, eso lo descubrimos haciendo la evaluación del perfil Challenger. En Skool tienen una paginita donde hay ciertas preguntas con puntajes que se puede hacer una autoevaluación cada comercial y después ustedes pueden revisarla e ir midiéndola para que la busquen. Ahora, con respecto al entrenamiento, ¿tiene que ser continuo? Claro que sí. ¿Nos cuesta? Claro que sí. Es difícil implementar algo, mantenerlo, tenerlo como rutina, generar contenido nuevo. Yo sé que es complicado, por eso acá les armé como un pequeño desglose sencillo para que lo puedan analizar y hacer con su equipo. Primero, lo que les acabo de mencionar, el tipo de perfil
tenemos que tratar y buscar que sea perfil challenger. Después tenemos que analizar siempre, escuchar reuniones de venta. No hay otra manera. Si tienen un equipo comercial y no está grabando las reuniones, es casi imposible mejorarlo. Porque no sabemos sobre qué mejorar, no sabemos de dónde partimos o hacia dónde vamos. Lo mismo, nosotros trabajamos mucho en seguir teniendo reuniones, gente del equipo que tal vez ya no está teniendo R1. Cada tanto, para que los perfiles que están empezando, que están todavía aprendiendo, siempre estamos todos aprendiendo, ¿no? Pero los que están en entrenamiento inicial nos puedan ver. Es mucho más fácil enseñarle a alguien a bailar imitándonos, que explicándole tenés que mover la cadera para la derecha, después para la izquierda, después tenés que hacer con el pie un saltito. Entonces, la búsqueda de las reuniones es, por un lado, entender qué busco yo de las reuniones y por eso revisarlas, darle feedback y después seguir teniendo reuniones nosotros o seguirle mostrando qué es lo que está bien. Muchísimos paréntesis. Si no somos perfiles comerciales y sabemos que nos cuesta tener reuniones, no. Si alguien se sintió tocado, por favor, no se enojen. Bien, después, una vez que escuchamos las reuniones, generamos un diagnóstico de qué es lo que hay que trabajar, le damos feedback y retroalimentación. La retroalimentación tiene que tener su parte de qué está haciendo bien y qué debe mejorar. No se olviden nunca de lo que está haciendo bien, porque muchas veces liderando equipos nos pasa que nos enfocamos en que hay que mejorar, que hay que mejorar, que hay que mejorar, y nos olvidamos de premiar o felicitar lo que está pasando bien. Y generalmente cuando eso no pasa, cuando no lo premiamos, cuando no lo felicitamos, también se deja de hacer. Entonces perdemos oportunidades de mantener cosas que están funcionando. Y por último, el seguimiento, que es la parte que más nos cuesta. Hacemos el diagnóstico, escuchamos la llamada, hacemos el diagnóstico, entrenamos en lo que creemos que tienen que mejorar y después sabemos si lo mejoraron o no, lo volvemos a revisar, entendemos, le preguntamos, revisamos otra llamada un mes después para saber si lo que trabajamos el mes anterior se mejoró o no. Fundamental para tener una mejora continua. Por eso les puse el dibujito arriba que dice over and over again. Porque cuando mejoremos algo, vamos a tener que buscar otra cosa para mejorar. Y sí. Ahora sí, producto. Dentro del producto tenemos la oferta, que es lo que hacemos, el script, que es cómo lo vendemos, y el seguimiento, que es cómo hacemos que nos lo compren. Dentro de la oferta, yo acá puse un dibujito con mucho diseño gráfico. Por favor, estén muy orgullosos de mí cuando se pase. No, se me van a pasar dos. Ahí está. ¿Ven? Graphic design is my passion. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo aprendí de ustedes. No, perdón, me cuesta muchísimo. No es lo importante. ¿Qué les quiero mostrar y qué quiero que trabajen rápidamente acá con su oferta? Cuando hablamos de oferta o cuando pensamos en qué vender, en qué ofrecer, en cuál es nuestro servicio que va a hacer que logremos resultados, generalmente nos terminamos yendo por las ramas y nos perdemos de lo que realmente necesitamos trabajar, que es ¿por qué nos van a comprar lo que hacemos nosotros y quién nos los va a comprar? A eso me refiero con el título cool y en inglés, para que se lo acuerden, que es Dream Outcome. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo le voy a vender el sueño a esta persona? Fin, ¿dónde está hoy y dónde va a estar después de comprar mi servicio? Si yo no logro mostrarle eso, es casi imposible que me compre. ¿Dónde está hoy? ¿Cómo se lo muestro? A través de preguntas. El ejemplo, si lo bajamos a algo de tierra de hoy, es este diagnóstico. Además, la intención acá no es que me compren, pero el diagnóstico es entender la situación inicial. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Y qué tenemos que seguir haciendo? ¿Dónde van a estar después de comprarnos el servicio? Es lo que van a lograr efectivamente. ¿Dónde van a estar? ¿Qué van a sentir en su rol o como dueño de empresa, lo que sea? ¿Por qué lo deberían sentir? Y acá viene la magia de la venta, que no es magia. Pero cuanto más lejos está
la situación inicial de la situación final, más posibilidades tenemos de que nos compren. ¿Por qué puse el avión? Si a mí me dicen que tengo que ir de acá, este ejemplo lo digo siempre, probablemente ya me lo han escuchado, pero lo voy a repetir. Si yo tengo que ir de acá a 300 metros, y bueno, yo sé que puedo ir caminando, puedo ir en monopatín, bicicleta, skate, puedo agarrar el auto, me puedo subir al colectivo acá en 9 de julio y puedo hacer 3 cuadras en bus. ¿Qué? Sí. Sí. Perfecto. Es que ahora voy a hablar de eso, porque es... No, tranquilo, ahora vamos a hablar de eso. Bien, si yo tengo que ir de acá a 300 metros, tengo un montón de medios de transporte. Tengo un montón de opciones, algunas más caras, otras más baratas, otras más fácil, depende el cansancio que tenga, como depende de muchas características. Ahora, si a mí me dicen que tengo que ir de acá a 11.000 kilómetros, y la primera opción que se me viene a la cabeza a mí es un avión. Después me ha pasado que viene algún rebuscado y me dice, ¿puedes ir en barco, Julieta? Sí, está bien, tenés mucho tiempo y mucha plata. Pero es en avión. Lo que logramos poniendo la situación inicial en el punto A y la situación final lejos es que nuestro servicio se convierta en un avión y que sea mucho más difícil compararlo con la competencia. Que el precio juegue un lugar mucho menos importante en la comparación nuestra con la competencia. ¿Se entendió? Veo algunas caras como... Pero bueno, ahora sí, ¿qué es lo que quiere decir? No vendemos lo que necesitan, sino lo que quieren. Tal vez es confuso porque cuando nos dicen lo que quieren es como, bueno, lo que me dice la otra persona efectivamente que quiere. ¿Por qué yo uso este término? Porque lo que necesitan generalmente es lo técnico. Es lo que hacemos. Internacionalización de empresas B2B a través de proyectos de 12 meses que tienen reuniones semanales, donde vamos a trabajar las distintas fases de tu negocio para lograr los resultados, como muy básico. Eso es lo que ellos necesitan, que nosotros sabemos que ellos necesitan, es lo técnico. Implemento, desarrollo a medida con recursos, senior, lo que sea. La parte técnica. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Y acá viene el catch. Es lo emocional. La persona, nadie, nunca, jamás, hace una compra de un servicio si no es emocional. Lo que pasa es que a veces se nos va, porque no lo entendemos, no vemos lo emocional. Pensamos que lo emocional es solamente alguien llorando porque la está pasando mal. En realidad, cuando de hecho todas las compras son emocionales. Después, ¿qué hacemos? Usamos la lógica para justificar por qué me compré las Nike y no otra marca. Y digo, no, porque en realidad la plantilla te dura años. Vos haces una buena compra y te dura años. Mentira, me gusta la zapatilla esa que tiene ese dibujito. Lo mismo pasa con el servicio. Yo tengo que, primero, las preguntas que le voy a hacer en la reunión de venta probablemente muestren lo que necesitan. Bueno, sí, mirá, yo necesito un ERP que gestione la parte de recursos humanos y que después trabaje la facturación o el pago de sueldos y cobros. Eso es lo que necesitan. Ahora, si yo se lo vendo ahí, le explico, bueno, mirá, sí, el nuestro hace esto, A, B, C, D, F, G. ¿Cómo creen que se va a ir a comparar ese ERP con el de la competencia? Probablemente diga, bueno, si hace lo mismo que el que me acaban de mostrar y sale $1 menos, voy a comprar la opción 2, porque es lo que necesito. Fin. Ahora, si en esa reunión, además de lo que hablamos antes, educar, customizar y controlar, pero además yo le hago preguntas emocionales, y bueno, ¿qué es lo que trabajarías? ¿Qué lograrías con tu equipo? ¿Cuántas horas ahorrarías? ¿Cuánto dinero sería esas horas? ¿Cuánto dinero sale tu tiempo? Por ejemplo, ¿cuánto dinero salen tus horas? Es una pregunta súper válida. Y si esto se hace solo, ¿cuánto tiempo ahorrarías? Entonces, ¿cuánto dinero ahorrarías? Y con esa línea, si no se entiende, díganme que busco otro ejemplo, pero con esa línea yo llego a mostrarle, por ejemplo, que en vez de estar vendiéndole un ERP para automatizar recursos humanos y cobros, está ahorrando $10.000 por mes. Fue muchísimo. $10.000 por año. ¿Se entendió la diferencia? Lo que necesitan es lo técnico. Lo que quieren es lo emocional. Los puedo llevar a un ejemplo más extremo.
una vez en una reunión de ventas, no me voy a acordar nunca el nombre. No va a haber chance. Yo estaba hablando con un prospecto y me decía, no, bueno, Julieta, lo que hacen está buenísimo, pero ahora no, porque tengo muchas cosas. Y estábamos hablando de números, facturación, equipo. Y en un momento le dije, ¿cuál es tu objetivo de fin de año? Era enero, yo me acuerdo que estaba en el evento, fue después del evento Gacela. Y le digo, ¿cuál es tu objetivo de fin de año? Y me empezó a hablar de facturación, equipo, y le digo, no, el tuyo, como dueño de negocio, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es irme de vacaciones con mis hijas, porque la más chica cumple 15 y hace 5 años que no puedo. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hace Arch Group. Nosotros hoy acá, digamos, ya entendemos que es un medio para eso. Sin embargo, cuando él me dijo eso, yo podría haberle dicho, bueno, ok, excelente. Nosotros vamos a trabajar con Arch Group. Y lo que hice fue mantenerme ahí y seguir indagando. ¿Por qué? Porque lo que él quería era contratar un vehículo para poder irse de vacaciones con sus hijas, que hace 5 años no podía. Entonces lo que yo le seguí vendiendo fue lo técnico, fue lo que necesitaba. Con Arch Group vas a trabajar la sistematización de tus procesos, pero todo el tiempo lo llevaba a ese objetivo y lo traía. Nosotros vamos a lograr que a fin de año vos te puedas ir de vacaciones con tus hijas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y lo primero que tenés que hacer es un diagnóstico de tu negocio para saber qué es lo que tenés que trabajar. Si vos no tenés un diagnóstico, nunca vas a poder delegarle a alguien las tareas y las responsabilidades. Si vos no podés delegar nunca las tareas y las responsabilidades, nunca te vas a poder ir de vacaciones con tus hijas. ¿Se entiende la diferencia entre lo que necesitan y lo que quieren? Yo entiendo lo que vos quisiste decir, que es adaptar tu servicio a lo que la persona te dice, y eso muchas veces es contraproducente, porque, de nuevo, ¿se acuerdan lo que dije al principio? No saben lo que no saben. El que sabe sos vos. Entonces ahí es donde está el laburo o el trabajo, de ir y venir y mostrarle. Yo entiendo que vos pensás que lo que hoy necesitas es esto. Sin embargo, y ahí se puede educar. Yo te puedo mostrar o te puedo contar algunos casos que empezamos trabajando esto y por qué no funcionó. O que trabajaron esto y después nos vinieron a buscar a nosotros porque en realidad no era lo que necesitaban. Ahí es donde entra, como perfil comercial, enseñarle lo que no sabe. Bien. Vamos a ir pasando, les vamos a mandar la presentación de nuevo para que lo vayan teniendo, pero voy a ir avanzando porque ya veo caras como, Julieta, por favor, para de hablar. Ya voy a parar. Volviendo a otra de los items que estaban en el diagnóstico. Tenemos script de ventas, medición de ese script, responsables, mejoras. A mí acá me gusta siempre decirle lo que les decía antes, de una charla a un script de ventas. Si yo en una reunión de ventas hago lo que estoy haciendo acá, que es 25 minutos hablando sin parar y mirándoles las caras a ustedes, que probablemente encima en una videollamada es peor porque uno no se da cuenta, no voy a vender nada. O le voy a vender a ese 1% que ya venía con la necesidad, que ya tenía validada la empresa, que ya sabía que estaba bueno. Lo que tenemos que buscar es venderle al resto. Y ahí es donde se marca la diferencia entre la creación de un script. Si no tienen armado un script de ventas, ya se lo tienen que poner a hacer. En School están los ejemplos. Bueno, no me funciona a mí. Los ejemplos más básicos, que es el de la izquierda. ¿Por qué le digo más básicos? Porque una vez se busca saltearse un montón de etapas, ¿no? Porque nosotros hace 7 años venimos trabajando con el script constantemente y hoy tenemos uno que le decimos como... ¿Cómo era? ¿Cómo le decimos al script nuevo? El masterizado, no me acuerdo. Es un nombre muy random, pero es como la super, hiper, mega evolución del script porque pasamos por un montón en el medio. Y eso es lo que tienen que hacer. El de la izquierda tiene objetivos, es como más vago, pero nos orienta la conversación para que no sea una PPT o una presentación de PPT. El de la izquierda, digamos, bueno, entonces el de la izquierda y el de la derecha, lo que nos muestra es muchísimo más específico. No palabra por palabra, no me interesa ordenar palabra por palabra lo que tiene que decir un comercial, sí me interesa que tenga clarificados objetivos y, como hablamos toda la mañana, parámetros.
¿Cómo sabe el comercial que logró que la persona entienda lo que necesita y lo que quiere? Bueno, hay ciertas preguntas que tiene ahí como de base, como si fuese una base de datos de preguntas, que sabe que las hace y hasta que no recibe cierta respuesta, no puede avanzar a la siguiente instancia. Porque es probablemente imposible que le haga la venta al final. Entonces, ¿se me está apagando? Entonces, tengan en cuenta que es fundamental el script de ventas siempre. Por más que me digan, no, bueno, Juli, pero nosotros en la primera reunión hacemos un discovery y tenemos el relevamiento de información y en realidad son... No importa, porque lo que ustedes tienen en la cabeza no lo va a tener otra persona. O lo que tiene un buen comercial no lo va a tener otro que esté entrenándose. Entonces, tienen que armar un script y medir después el entrenamiento, las evaluaciones en base a esto. Ya estoy terminando. Y después sistema de seguimiento. Es muchísimo más importante un buen seguimiento que una buena reunión de ventas. Lo dije y me la banco. Porque generalmente nos pasa que viene un comercial o viene una vendedora que es como, yo tengo 50 años como comercial y tengo una cartera de clientes amplia, contratame y pagame $10.000. Y es como buenísimo, pero esa cartera de clientes se acaba y no hay más. Las reuniones de venta de los servicios que venden ustedes, que generalmente tienen hiperespecialización, que generalmente van a industrias muy particulares o que el servicio necesita mucho conocimiento, tiene mucha más importancia hacer un buen seguimiento, o no hacer un buen seguimiento, tener un sistema de seguimiento que tener una buena reunión de ventas y después esperar a que me escriban, porque probablemente no lo va a hacer nunca más. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un buen seguimiento? Frecuencia, canal y contenido. Esto lo repito siempre, porque les hago seguimiento hasta la muerte. Les voy a decir que tienen que tener estas 3 características. ¿Qué frecuencia? La frecuencia tiene que ser objetiva. Todo mi equipo hace seguimiento la misma cantidad de veces por semana a sus prospectos. Si después le quieren hacer más porque particularmente tenían otra conversación, excelente. Menos, no pueden. No se puede. Por más, no, bueno, Juli, pero me dijo que él me avisaba. Bueno, ¿pero qué te avisaba cuándo? En 3 meses. Y en esos 3 meses, ¿cómo vas a seguir agregándole valor, mostrándole, generándole urgencia? ¿Qué tipo de seguimiento le vas a hacer? Podés elegir otro contenido, que ahora lo vamos a ver, pero la frecuencia es objetiva. Bueno, ya ni el micrófono quiere trabajar ya. A ver. Bueno, canales, ahora va a caer, seguro se va a saltear. Los canales, lo que yo busco o lo que es importante que tengan en cuenta es que hay que iterarlos. Si vienen haciendo seguimiento, ahí está, si vienen haciendo seguimiento constantemente por WhatsApp y no les contestan, ¿en qué momento van a probar iterar a otro canal? Y yo les pongo acá ejemplos, no sé, mail, WhatsApp, LinkedIn. Un gran ejemplo, en su momento no fue grande, fue terrible. Nosotros al inicio hacíamos solo seguimiento por mail y mandábamos, teníamos la frecuencia, teníamos el contenido, pero el canal era mail para los prospectos que ya habíamos tenido reuniones. Claro, y cuando no te contestaban 1, 2, 3, 4, pasaba a nurturing. ¿Por qué? Porque hay un sistema de seguimiento que tiene pasos, tiene mensajes. Cuando ya no te contestan a la 4ª vez, sabes que tiene que pasar un seguimiento a largo plazo, que es como que vuelve a marketing, digamos, al sistema de recuperación que hablamos antes. Un día dijimos, bueno, pero si no nos están contestando por mail, probemos por WhatsApp. Y empezamos a escribirle por WhatsApp, nos empezaron a contestar, empezó a funcionar, y de golpe, sin darnos cuenta, migramos absolutamente todos los seguimientos a WhatsApp. Y todo el equipo le escribía a los prospectos que habían tenido reunión solamente por WhatsApp. Claro, hay gente que su WhatsApp personal no le gusta usarlo para el trabajo, hay gente que no le contesta a números desconocidos, hay un montón de características que pueden pasar. ¿Qué error cometimos? Casarnos con un canal de seguimiento. La clave dentro de los canales de seguimientos es la iteración. Hoy nuestro sistema de seguimiento tiene mail, WhatsApp, una fotito con un chat viejo tapando el nombre de un cliente. Tenemos varios sistemas de seguimiento, pero por ejemplo, un chat viejito que se manda por WhatsApp.
Y al día siguiente es, me olvidé de mandarte por mail. Vamos iterando dentro de los distintos canales porque ahí es donde vimos que logramos los mayores resultados. Y por último, pero no menos importante, porque es importantísimo, esta era la clave. Estábamos apuntando a la pantalla y no a los proyectores. Básico. ¿Cuál es el último elemento clave? Contenido. Y acá viene lo que les dije hace un rato. Escribirle un mensaje a una persona diciéndole, quedo atenta a cualquier consulta o duda que tenga sobre la propuesta que te envié. No es un seguimiento, es un mensaje. ¿Pudiste ver la propuesta? No es un seguimiento, es un mensaje. El contenido de absolutamente cualquier seguimiento que mandemos tiene que agregar valor. ¿Qué quiere decir agregar valor? Que le haga preguntarse algo a la persona que está enfrente, que le haga interesarse por otra cosa, que le haga dudar de lo que tiene. Eso es agregar valor. Por eso les digo, puede ser un testimonio, un caso de éxito, pueden ser ciertas preguntas, puede ser, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con el equipo y entramos a ver la página web de uno de los prospectos que está en seguimiento y nos dimos cuenta que lo que nos había dicho en la reunión no estaba transmitido absolutamente para nada en la página web. ¿Qué hicimos con el equipo? Que le dijimos a uno de los chicos, sacarle una captura a la página, mandásela y decirle, che, hay algo por lo que vos no estás logrando resultados, que es que tu página no está transmitiendo lo mismo que me dijiste en la reunión, ¿querés que lo revisemos en otra llamada para poder entender qué es lo que está pasando? Como tenemos que generar contenido que agregue valor constantemente. Por eso acá les puse un ejemplo de un correo y un WhatsApp abajo. Fíjense, ¿no? La idea es que esté sistematizado porque tampoco me interesa que mis comerciales estén horas y horas pensando en un seguimiento. Obviamente es parte de su trabajo que se les ocurran cosas nuevas, sin embargo, parte de mi trabajo también es ir pensando contenido y cosas para aumentar los resultados. Creo que ya vamos terminando, ¿eh? Bien, y dentro de los procesos, bueno, tenemos performance, métricas, objetivos y reportabilidad. Súper parecido a lo de marketing. Necesitamos tener claridad, necesitamos tener responsables y necesitamos algo que agregó Juan que estuvo espectacular porque yo dije, tenemos las métricas claras en un lugar y Juan dice, bueno, sí, pero cada cuánto se ve, cada cuánto se actualizan, quién las actualiza, es importantísimo. Sistema de gestión. Dentro de los sistemas de gestión del área comercial, a veces nos volamos por las ramas y decimos, voy a contratar HubSpot. ¿Cuántas reuniones de venta estás teniendo por mes? Una. Y vas a empezar a pagar $500. ¿Cuánto sale HubSpot? No sé, sale una fortuna. ¿Qué? Porque es tu competencia. Estuviste rapidísimo. Malísimo HubSpot. Bien. Tenemos que pensar en los problemas que tenemos cerca, que tenemos hoy. No piensen en contratar un súper sistema de gestión si estamos teniendo una reunión cada 2 meses. Por eso les pongo, este es nuestro sistema de gestión del 2019, del cual estoy muy orgullosa. Pero fíjense que no había nada. Era simplemente quién tuvo la reunión, de dónde fue. Esto ni me acuerdo qué era, el número ese random, no sé. El nombre de la empresa, la situación inicial, ¿se acuerdan que yo les hablé de la situación inicial? La situación final, que en base a eso teníamos la oferta. ¿Por qué canal vino? Solo vendíamos por outbound. Y se avanzó a propuesta y después ya como que se empezaban a olvidar las cosas. No lo quería exponer a Andrés igual, pero pasaba. Y nos empezábamos a olvidar de completar ciertas cosas. Está bien, porque era manual, pero era lo que en ese momento a nosotros nos servía. Cuando empezamos a tener un alto volumen de reuniones y además empezamos a crecer en comerciales, necesitamos, ahí sí, crecer dentro de nuestro sistema de gestión. Y por eso trabajamos con, Podio, les iba a poner un ejemplo porque ya, como pueden ver acá, el volumen de reuniones es otro. Entonces es indispensable tener no solo reportabilidad, métricas, sino que una sistematización y automatización para yo poder entrar y revisar las 60 reuniones que tuvo un comercial mío en el último mes. Si yo lo hacía en Excel, perdía horas.
perdería horas ahora con ese número. En ese momento teníamos 5 reuniones por mes cada uno. No servía Excel, estaba perfecto. Ahora es indispensable como masterizar la gestión comercial. Pongan un número, esto es como lo que deberían hacer si reconvertir es parte del camino que tienen hoy el sistema de gestión. Pongan un número, a partir de X cantidad de reuniones consistentes que tenga por 3 meses, o sea, a partir de, si yo en los próximos 3 meses tengo 20 reuniones, bueno, ahí tengo que pegar un salto en sistema de gestión comercial. Antes, probablemente sea innecesario. Bien, ¡ay Dios! Bueno, chicos. Métricas generales. En las métricas generales tenemos que revisarlo fácil. Facturación nueva dentro del área comercial, objetivos y obviamente lo más general es de cuántas reuniones salieron X cantidad de cierres. Sencillo. Yo tuve 10 reuniones por mes, 2 se convirtieron en clientes. Fácil. Ahora, si yo solo mido lo general, las conclusiones que voy a sacar para mejorar van a ser genéricas. Esto me acuerdo, esto sí lo hablé en el evento Gacela, no me acuerdo quién estaba, pero fue como muy tajante y lo voy a hacer de nuevo porque es el error más grave que pueden cometer en el área comercial, medir solo lo general. Hay un caso, no voy a mencionar el nombre de la empresa, que una vez me dijo, bueno, Julieta, voy a bajar el precio en Colombia. Casualmente los 2 casos que vimos fueron en Colombia. Está todo bien con los colombianos. Pero me dijo, voy a bajar el precio porque estoy quedando afuera por precio. De 50 reuniones que tengo me compra uno, así que lo voy a bajar. Estoy quedando afuera por precio. Esa fue la frase que me dijo. Y le dije, te hago una pregunta. ¿En qué fase de tu proceso comercial se están quedando en el camino los prospectos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que antes yo les dije? Hay que entender generalmente cuántas reuniones tienen nuestros prospectos cuando pasan a ser clientes. Y me dijo, no tengo idea. Le digo, bueno, entonces hay que ir un paso hacia atrás. ¿Cuántas fases tiene hoy tu proceso comercial? A lo que me volvió a responder, no tengo idea. Entonces el primer paso no era bajar el precio. El primer paso era entender cuáles son las fases de tu proceso comercial. Bueno, la mayor cantidad de sus prospectos, cuando se convertían en clientes, pasaban por 4 reuniones. La primera era de discovery o relevamiento de información, ya les spoileé que es de tecnología. La segunda reunión era de presentación de propuesta, la tercera de renegociación o alcance de proyecto y la cuarta de cierre y pre-onboarding. La hacían ahí como el pre-onboarding de una para ya como engancharlos y que paguen. 4 reuniones. Entonces ya teníamos claridad en la fase de su proceso comercial. ¿Cuál era el siguiente paso? Después de qué fase se quedaban en el camino los prospectos. ¿Qué quiere decir se quedan en el camino? Me dejan de contestar, me dicen que está buenísimo pero que me llaman el año que viene, me dicen que están terminando con un proyecto y después me contratan. Cualquiera sea la objeción. La mayoría de los prospectos que no le habían comprado se quedaban en el camino después de la primera reunión. Nunca, jamás dijo el precio en una primera reunión. Y el tipo estaba dispuesto y firme a que tenía que bajar el ticket porque estaba quedando afuera por precio. Estaba por cometer uno de los errores más graves donde iba a perder rentabilidad porque si alguno le compraba, iba a ser poco rentable. Entonces es indispensable que midan lo particular. Con lo general sacamos conclusiones genéricas, con lo particular entendemos qué es lo que hay que iterar. ¿Qué es lo que le pasaba a él? No estaba validando su servicio, no estaba pudiendo validar no se estaba pudiendo validar él como profesional y no estaba pudiendo validar su empresa. Son los 3 elementos de validación más importantes para entrar en un mercado internacional. Eso es lo que le estaba pasando a él. No es que, no, Julieta, estoy caro, me acuerdo, no me olvido más. Estoy quedando afuera por precio, indignado. No tenía idea qué es lo que le estaba pasando. Creo que me quedó mal, ¿no? Ah, perfecto, listo. Bien, eso es... Se finí. Esos son los sistemas. Fíjense que el mío fue como más acotado para no repetirle las cosas que les dijo Juan y para que no nos odien. Pues yo los voy viendo las caras y es como... dudas, preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ah, bueno, tenemos 7 minutos. Mentira, se están yendo a la goma.
A mí me gustaría saber si detectaron en alguno de los puntos de procesos de ventas o de marketing ese punto de reconversión o ese punto que detectaron o descubrieron o reentendieron o repensaron que hay que corregir, que hay que trabajarlo, que hay que profundizarlo, que hay que bajarlo a información, a procesos, a clarificación en el equipo. Creo que este es un buen momento para poder compartirlo y también que seguramente haya otros en una situación similar. Totalmente. Paren, todos no. Ahí está. A mí me pasó que cuando empecé a pensar tengo un montón de sistemas en muchas cosas, pero a su vez en todos los tengo que reconvertir. Es como que de alguna manera todo el tiempo, digo, esto que mencionaban de cómo se va fluctuando los sistemas y todo y que cambia de golpe, en pandemia cambió todo y de golpe un tipo de vendedor no sirve tanto como en ese momento. Y de alguna manera es eso, hay que reconvertir todo el tiempo los sistemas, tanto de procesos, quizás algunas cosas, como de las ventas. Y lo venimos trabajando, nosotros empezamos con ustedes ya hace como 2 años y pico, y todo el tiempo quiero cambiar todos los sistemas, porque hay cosas que justamente te metes en las métricas y todo, y de alguna manera decís, bueno, pero acá si empiezo a analizar cada cosita, son microcambios en los sistemas, y hasta qué punto sirve realmente estar buscando la manera de cambiar el sistema, o hasta qué punto, es como una pregunta, ¿no? O hasta qué punto decir, bueno, probémoslo, no sé, un año entero. Porque de golpe es, bueno, probamos un quarter y hay un montón que ajustar para el próximo. Y si no, así es todo el tiempo estar cambiando los sistemas, todo el tiempo. Bien, sí, pero súper buena pregunta y tiene que ver eso también con las prioridades de los trimestres. O sea, si uno está cambiando todo el tiempo todo, también es muy difícil generar cierta estabilidad en los resultados. Por eso es importante tener prioridades en los trimestres para poder saber que tal vez este trimestre la urgencia o la prioridad está puesta en la parte operativa porque, voy a decir algo como muy básico, pero se nos están cayendo muchos clientes. Bueno, no me voy a poner a reinventar o reconvertir el sistema de gestión comercial para ver si las R1 o las R2 pueden ser más. Mi prioridad del trimestre tiene que estar en la parte operativa. Entonces, para eso están también las reuniones trimestrales y tiene que estar bajado a tierra. Yo esto es algo que aprendí el año pasado y que Raquel se puso como muy tajante y me sirvió muchísimo en esto, en cuáles son tus objetivos del trimestre y cuáles son tus prioridades del trimestre. Que en caso de ocurrir esas prioridades, se va a lograr tu objetivo. Entonces, tal vez, a veces mi objetivo es tengo que sistematizar ciertas cosas, tengo que sistematizar el entrenamiento. Y a veces es, bueno, tengo que cambiar el script porque el que tengo para el buyer persona que le quiero vender hoy no me sirve. Son cosas distintas. Entonces no es tampoco que hay que cambiarlo todo el tiempo, sí hay que tener cierta periodicidad y la podés definir para revisarlos. Y en base a tus prioridades vas a saber qué es lo que tenés que cambiar. Y ahí sumo, Ju, que para no confundirse que la propuesta nuestra no es cambien todo su sistema, sino es el sistema se construye para tener una estructura de trabajo y sobre esa estructura poder empezar a medir indicadores. Pero si uno no hace ese circuito de repetición de ese proceso, nunca va a poder medir un indicador consecuente o en la misma intensidad o en la misma dirección. Entonces, el sistema es eso. Después siempre es mejorable, como todo sistema. Pero es importante diferenciar eso. Una cosa es el sistema, otra cosa es dentro de mi sistema de conversión de marketing tengo que mejorar tal indicador. Eso no lleva a mi equipo a cambiar toda la forma de trabajo. Lleva a ver qué implementaciones, qué ajustes podemos hacer para cambiar ese indicador mientras mi sistema de trabajo sigue funcionando de la misma forma. Es para diferenciar un poco que no sea todo, tengo que cambiar todo, script, todo el tiempo. Modelo R1, cómo estoy atrayendo, claro. Exacto. Sí, y la búsqueda nuestra de hacer este diagnóstico también es entender, y después con las charlas que van a dar los chicos de Audox y de Juana Casa, vamos a entender también que la reconversión de ciertos sistemas, hoy la tenemos que pensar en la reconversión, lo que habla Andrés de la inteligencia artificial, de cómo, lo tenemos que buscar también desde ese lugar. Y ahí sí podemos encontrar hoy varios sistemas que hay que reconvertir. No quiere decir que dentro de 3 meses los tengamos que reconvertir de nuevo, pero sí probablemente hoy encontremos a lo largo de este día
varios sistemas que hay que reconvertir para poder lograr esos resultados. Una pregunta más, muy buena, ¿ves? Aure. Bien, conociendo un poco de la historia de Archie, cómo de alguna manera han ido como modificando su oferta de servicio, me pregunto en qué momento dentro de lo que es un proceso de marketing o comercial, ustedes tal vez llegan a la conclusión de que no pasa tanto por lo que está pasando en marketing, o sino más tiene que ver con un tema de producto, que tiene que reinventarse o que tiene que modificarse a nivel pricing. Digo, ¿cómo lo detectan y cómo operan en consecuencia? También me interesa saber en un diálogo con otras áreas de la empresa que definitivamente les van a tener que dar una solución finalmente a ustedes para poder hacer su laburo, ¿no? Bien, yo creo que ahí la respuesta está puesta también en ir midiendo las cosas. Si uno tiene los sistemas de medición claros y funcionando, vos podés, el primer paso, hacer el diagnóstico de dónde está la mejora que tenés que hacer. De nuevo, va a ser como un ejemplo muy básico. Pero si mis números de generación de demanda están dentro de la media, de venta están dentro de la media, de pago o de churn, digamos, de caída está dentro de la media, entonces como que los que me dicen que van a comprar, terminan comprando. Del primer, segundo, tercer mes de proyecto están dentro de la media y se caen en el cuarto, yo sé que hay algo dentro del servicio que tengo que trabajar. Y hay algo dentro del modelo, de la metodología, que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque lo estoy perdiendo en el cuarto mes, que no sería lo mismo que perderlos en el primero. Entonces, ahí es donde se van haciendo los análisis. Pero lo primero que hay que tener para eso es claridad en las métricas. Y después, la otra pregunta que hiciste es como, ¿cómo tomamos esa decisión y cómo lo trabajamos con las otras áreas? Básicamente nosotros tenemos un trabajo en conjunto, los gerentes, muy alineado, muy alineado y constante, porque yo sé que si quiero lograr el objetivo de facturación de la empresa, de hecho la respuesta la voy a retrucar un paso antes. Todos en Archgroup miramos lo mismo. El objetivo de facturación anual. Tenemos el objetivo de clientes activos. Entonces, yo estoy en el área de ventas y sé, de nuevo, es mentira, pobres, pero si se caen muchos proyectos de expansión, yo sé que voy a tener que vender el triple para lograr ese objetivo. Entonces, probablemente diga, che, chicos, o viceversa. Si los consultores de expansión ven que en vez de 10 proyectos por mes, por tirar cualquier cosa, entra uno, saben que ese le van a tener que retener sí o sí y que además no van a tener gap para generar upsellings o para generar recompra. Entonces probablemente se dan vuelta y van a decir, che, el área comercial, ¿qué pasa? O estamos desenfocados en el script. Y ahí es como, digo, es una retroalimentación constante y es una revisión de todo. Para eso está, de hecho, nosotros tenemos la reunión de gerencia todos los viernes, donde revisamos el reporte de cada una de las áreas métricas fundamentales. Y después tenemos las reuniones trimestrales de gerencia. Sin eso es muy difícil entender qué es lo que hay que mejorar, en qué momento y cómo trabajarlo con los otros equipos. Yo tengo un ejemplo práctico ahí. Sí. Hace unos meses que en campaña, sobre todo de pauta paga en Meta, estamos teniendo menos margen que lo que teníamos en años anteriores. Antes pautábamos, lo que nos salía esa reunión y esa adquisición era menor, o sea, había más margen de ganancia. Entonces, nosotros empezamos a ver esa tendencia de manera mensual, semanalmente, obviamente, viendo el costo de ese lead, pero después lo empezamos a ver en los resultados comerciales. Entonces, al cierre de ese trimestre, la charla que tuvimos es, hay algo de nuestro marketing que tenemos que repensar porque hay mucha más competencia en la herramienta y además la forma en la que estamos pautando nosotros se parece a la forma en la que está pautando una empresa que es mucho más chica y que no tiene el expertise que tenemos nosotros. Miramos un anuncio en Meta, es un nene que no tiene 20 años y vende un modelo que pareciera similar al nuestro por la estética del anuncio. Cuando vas a su página web no tiene casos, no tiene experiencia. Entonces, nosotros lo vamos viendo en los dos indicadores. En lo numérico estamos viendo cada vez nos está saliendo, ganando menos de ese circuito, hay más competencia, tenemos que repensar una nueva estrategia, un nuevo enfoque del marketing para poder estar por encima de ese grupo que está pautando anuncios parecidos a los nuestros. Ahí es la forma práctica de corregirlo. Lo vemos
lo vemos en los primeros indicadores de entrada del circuito, pero también lo vemos en el cierre mensual y trimestral de la gerencia.